En esta ocasión vamos a diseñar un creativo, novedoso e interesante juego denominado Encuentra la letra diferente. Recuerda, no solo estamos diseñando un juego, estás aprendiendo Excel aplicado. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este espectacular video. Lo primero que debemos hacer, como en la mayoría de los juegos, es crear una base de información. En este caso, nuestra base estará compuesta por 4 columnas. Estas 2 primeras columnas más adelante las explicaremos. En la tercera columna, que tiene como encabezado en este caso la palabra letra, aquí vamos a registrar cada una de las letras que se podrán generar en nuestro tablero de juego, como observamos aquí en la imagen. En la cuarta columna vamos a registrar aquella letra o carácter que se va a generar en nuestro tablero de juego una sola vez y que el participante o jugador deberá encontrar. Aquí un pequeño ejemplo de lo que estamos diciendo. En nuestro tablero de juego observamos que se genera automáticamente la letra E, pero en ese tablero también hay camuflada una letra que se parece mucho a la E y en este caso es la letra F. Quiere decir entonces que la letra E es la que vamos a registrar en esta base de información en la columna número 3, como observamos en esta celda. Y la letra que se camufla, en este caso la letra F, es la que vamos a registrar en la columna número 4 y frente a la letra anteriormente escrita, o sea, a la letra E. Recuerde que el tamaño de la base de información dependerá de la cantidad de letras y caracteres. Pueden ser letras mayúsculas y minúsculas que se parezcan, caracteres con letras que se parezcan, dependerá de su imaginación. En este caso, como podemos observar, tenemos un total de 12 letras o 12 filas con información. Paso seguido es ubicarnos en la columna número 2 y aquí vamos a generar una serie de números aleatorios. Como la idea es que usted pueda ampliar su base de información, pueda generar más registros, más letras y caracteres, vamos a generar estos números aleatorios de la siguiente manera. Ubicados en la celda B2 vamos a digitar igual si, abrimos paréntesis y seleccionamos en este caso la celda C2. Si C2 es igual a vacío, deje vacío, de lo contrario, ahora registramos la función aleatorio, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y aceptar. Hecho esto, nos ubicamos nuevamente en la celda B2, vamos con clic sostenido y arrastramos hacia abajo tantas filas como usted considere necesarias. Soltamos y listo. Para apoyar su aprendizaje, en las columnas 1 y 2, como encabezado, he registrado el nombre o la función que vamos a utilizar en cada una de estas columnas. Nos ubicamos ahora en la columna número 1 y a través de la función jerarquía vamos a encontrar el orden o la posición de cada uno de los números de la columna número 2 frente al rango de números que se pueden generar en esa misma columna. Para que en esta columna, en la 1, solamente se genere información siempre y cuando existan números en la columna 2, vamos a aplicar la función de la siguiente manera. Nos ubicamos en la celda A2 y vamos a editar igual si, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda B2, si B2 es igual a vacío, deje vacío, de lo contrario, registramos ahora la función jerarquía, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda B2, punto y coma, aquí podemos ver los argumentos de la función. En el argumento referencia vamos a seleccionar todo el rango de celdas donde hay información en la columna 2, pero vamos a ampliar un poco más el rango en caso tal de que ampliemos la base de información. Pulsamos F4 para que esta información siempre quede fija o en valor absoluto, punto y coma, y ahora vamos a seleccionar en el argumento orden, podemos seleccionar descendente o ascendente. Aquí es indistinto, en este caso ascendente, cerramos el paréntesis, aceptar y aceptar. Ubicados nuevamente en la celda A2, ahora con clic sostenido arrastramos hacia abajo un buen rango de celdas, soltamos y listo. Aquí lo que hemos hecho es encontrar el orden o la posición de cada uno de estos números frente a ese rango de números. En este caso, este número en forma ascendente está en la posición número 1 frente a todo este rango de números existentes en la columna 2. Ya tenemos diligenciada totalmente nuestra base de información. Ahora, ubicados en esta misma hoja, en cualquier celda vacía de ella, vamos a llamar aleatoriamente uno de los números
que se generan en la columna número 1. En este caso lo vamos a hacer en la celda G1. Ubicados en esa celda vamos a digitar lo siguiente: igual aleatorio.entre, abrimos paréntesis, el primer argumento pide el número inferior para que encontremos el número inferior no solamente en este rango de celdas que contienen en estos momentos información, sino en caso tal de que se llegue a ampliar nuestra base, entonces vamos a encontrar ese número inferior a través de la utilización de la función min. Registramos la función min, abrimos paréntesis, aquí nos pide el argumento número, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo este rango de celdas que contienen información de la columna número 1 y un poquito más de las celdas de esa misma columna. Vamos a teclear F4, pulsar F4 para que quede fija esta información, cerramos el paréntesis, punto y coma. Ahora para el argumento superior, para encontrar el número superior, vamos a utilizar la función max, abrimos paréntesis, seleccionamos ese mismo rango de celdas, lo podemos copiar de aquí mismo, con control C, lo pegamos aquí con control V, cerramos el paréntesis y aceptar. Cada vez que pulsemos suprimir en cualquier celda de esta hoja, aleatoriamente el sistema va a generar un número entre los que están en estos momentos generándose o registrados aquí en la columna número 1. Terminado esto, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva hoja y en ella vamos a diseñar el esquema o el formato de 3 tableros de juego. El tamaño de los tableros será de 10 por 10, 10 columnas por 10 filas y su dimensión será la siguiente. Vamos a diseñar el primer tablero, selecciono 10 columnas, ubicado en cualquier columna damos clic derecho, ancho de columna y vamos a dar un ancho de columna de 3. Ahora ubicados sobre las filas vamos a seleccionar 10 filas, damos clic derecho y en alto de fila vamos a registrar 19,75 y aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango de celdas del primer tablero, vamos a la cinta de opciones y vamos a cambiarle los bordes y listo. Asimismo vamos a crear los demás tableros, los dos siguientes. Para crearlos de forma rápida hacemos lo siguiente: seleccionamos el rango de columnas del primer tablero, control C, en este caso me ubico en la columna M y damos control V o pegar. Ahora en la columna X, control V o pegar, y aquí ya tenemos los 3 tableros generados. Vamos a diseñar el primer tablero. Aquí vamos a llamar una letra de las que tenemos en nuestra base en la columna número 3. De forma aleatoria la vamos a llamar. Recordemos que tenemos una celda donde estamos llamando aleatoriamente uno de los números que se generan en la columna número 1. Lo que vamos a hacer es que a través de la función buscar B, vamos a buscar ese número dentro de este rango de números que aparecen en la columna número 1 y vamos a traer la letra que aparece en la columna número 3 de nuestra base y que obviamente está frente a ese número que estamos buscando. Nos ubicamos entonces en el primer tablero y en la primera celda de ese tablero y aquí vamos a digitar la siguiente función: igual buscar B, abrimos paréntesis, el valor buscado, nos vamos a la hoja donde tenemos nuestra base de información y vamos a seleccionar la celda donde estamos generando aleatoriamente uno de los números de esta columna número 1. Entonces seleccionamos la celda G1 y vamos a pulsar F4 para que siempre se tome la información de esa celda. Punto y coma. En el argumento matriz o tabla lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango de columnas de nuestra base de información, pulsamos F4 para que siempre se tome ese rango de columnas o quede en valor absoluto esa información, punto y coma, indicador de columnas, vamos a registrar el número 3. Quiere decir que cuando encuentre este número, tráigame la información que está en la columna número 3. Punto y coma y vamos a seleccionar falso, coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis, aceptar y listo. Nos ubicamos nuevamente en la celda B3, ahora con clic sostenido arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia abajo completando todo el primer cuadro o tablero. Ya tenemos el primer tablero con la información completa. Ahora vamos con el segundo tablero. Cada uno de los tableros tiene una dimensión de 10 filas por 10 columnas. En total 100 celdas en cada tablero. En el segundo tablero lo que vamos a hacer es generar los números desde el 1 hasta el 100. Para que sea fácil y rápido generar estos números, lo vamos a hacer de la siguiente manera.
Ubicados en la celda M3 vamos a digitar la función secuencia. Igual secuencia, abrimos paréntesis. Para el argumento filas vamos a digitar el número 10, punto y coma. Para el argumento columnas vamos a digitar nuevamente el número 10, punto y coma. Y para el argumento inicio vamos a digitar el número 1. Cerramos el paréntesis y aceptar. Y automáticamente se han generado los números desde el 1 hasta el 100 en el segundo tablero. Ya diseñamos los dos primeros tableros de juego. Vamos ahora a generar el tercer y último tablero, el tablero real de juego. Pero antes vamos a ubicarnos en la hoja donde tenemos nuestra base de información, en cualquier celda de esta hoja. En este caso me voy a ubicar en la celda J1 y aquí vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 100. ¿Por qué entre 1 y 100? Recordemos que los tableros de juego tienen un total de 100 celdas. En este caso el tablero número 2 se observan los números desde el 1 hasta el 100. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos ubicamos en la hoja donde tenemos la base, en este caso en la celda J1, y aquí vamos a digitar igual aleatorio.entre, abrimos paréntesis. Para el argumento inferior vamos a digitar el número 1, punto y coma, y para el argumento superior el número 100. Cerramos el paréntesis, aceptar. Cada vez que pulsemos suprimir se genera un número aleatorio entre 1 y 100. Este número aleatorio corresponde a la celda o ubicación donde se generará la letra o carácter diferente en nuestro tablero de juego y que será objeto de búsqueda por parte del participante. Por ejemplo, el número 48 quiere decir que exactamente en esta celda de este tablero es donde se va a generar ese carácter diferente de nuestro juego. Resumiendo un poco lo que dijimos, quiere decir que en este caso la letra G se va a generar en todo nuestro tablero de juego, pero solamente revisemos en la celda 26, en esta posición es donde vamos a encontrar o va a quedar registrado en este caso en la letra diferente, la letra C. ¿Cómo formulamos el tablero número 3? Lo primero es ubicarnos en la celda X3, la primera celda de este tablero, y aquí vamos a digitar la siguiente función. Igual si, abro paréntesis, selecciono la celda M3, la primera celda del tablero número 2, digitamos el igual. Si M3 es igual, ahora pasamos a la hoja donde tenemos la base de información, seleccionamos la celda donde se genera el número aleatorio de 1 a 100, pulsamos F4 para que se tome en valor absoluto ese dato, punto y coma. Ahora, si M3 es igual a la información que se genera acá, ¿qué va a hacer el sistema? Entonces vamos a editar la función buscar B, abrimos paréntesis, el valor buscado va a ser lo que está en la celda G1, o sea, donde se genera un número aleatorio de la primera columna de nuestra base. Vamos a seleccionar entonces en este caso la celda G1, pulsamos F4 para que quede en valor absoluto, punto y coma, matriz o tabla, vamos a seleccionar todo el rango de columnas de la base de información, pulsamos F4 para que siempre se tome ese rango de columnas o de celdas, punto y coma, indicador de columnas, en este caso vamos a registrar el número 4, quiere decir que va a traer la información que está contenida en la columna número 4, punto y coma, y vamos a seleccionar falso coincidencia exacta, cerramos el paréntesis. Ahora aquí estamos digitando el argumento verdadero. Vamos a digitar ahora el punto y coma. O sea, en caso de que eso sea falso, ¿qué va a hacer el sistema? Entonces nos ubicamos en la hoja donde tenemos nuestros tableros de juego y ahora vamos a seleccionar en este caso la primera celda del primer tablero, la celda B3. Cerramos el paréntesis, aceptar y listo. Nos ubicamos nuevamente en la celda X3 y con clic sostenido arrastramos hacia la derecha y ahora arrastramos hacia abajo. Validemos lo que hicimos. Aquí ya tenemos nuestro tablero de juego terminado. ¿Identifican en este caso la letra o carácter diferente? Está un poco difícil, ¿cierto? Aquí está. Quiere decir que nuestro tablero es funcional. Bueno, y por último, personaliza tu juego. Cambia el tamaño de las celdas, de las letras, de los caracteres, inserta imágenes. En fin, haz los cambios que tú quieras. Y bien, ya hemos terminado. Espero les haya gustado este video. Como siempre, agradezco darle me gusta y suscribirte a mi canal para apoyar esta magnífica labor educativa. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.